Buenos días a todos. Vamos a empezar la plática del curso CORES 2021, curso de reanimación para redes esenciales de salud. La clase de embarazo y infección por COVID-19. Muchas gracias al Hospital General Acámbaro y al doctor Maldonado por la invitación a este curso. Bueno, como les comentaba, vamos a empezar la plática de infección por SARS-CoV-2 y embarazo. Bueno, como ya sabemos, la atención obstétrica tiene que estar dirigida a las mejores prácticas clínicas y siempre tener una evidencia científica más reciente. Como ya se sabe, para ser experto en un tema, pues en los libros que tienes que pasar 5 años de experiencia en esa patología. Desafortunadamente, por la infección por COVID-19 tenemos poca experiencia y pues hay pocos artículos en donde pues donde se ha intentado ser lo más relevante posible. Sin embargo, pues no hay algo que nos ayude tanto en el tratamiento o en el diagnóstico de esta patología. Esta plática está dirigida a médicos generales, a médicos de urgencias, se puede ser aplicada en el triage obstétrico y también lo podemos utilizar algunos ginecólogos en unos apartados que voy a comentar. También hay que mencionar que no hay lineamientos obligatorios y pues debe adaptarse a los centros y a las capacidades de todos los hospitales, de acuerdo a sus capacidades de sus terapias o de alguna que cuente con ginecólogo, terapia intensiva, etcétera. Como ya sabemos, hasta un corte de noviembre del 2020 a nivel mundial se han reportado 46 millones de casos, con una mortalidad de 1.205.000 personas. En México, en corte a noviembre del 2020, se identificaron más de un millón de casos y la asociación de 102.739 muertes. Al principio de la enfermedad, al principio de la pandemia, se creía que el embarazo era como un factor protector en lo que pues decían, no, pues está embarazada, tiene infección por COVID-19, pues el embarazo le va a ayudar a la paciente. Sin embargo, conforme pasaron los meses, se empezó a ver que esto pues no era una realidad. En un estudio de la CDC de 23,000 embarazadas, se vio que ellos reportaron una mortalidad, un aumento de un riesgo relativo de 1.7. La paciente embarazada requirió un ingreso a UTIN de más de 3 y un aumento en la ventilación invasiva, un riesgo relativo de 2.4. ¿Qué se demostró? Que la paciente con embarazo y COVID tenía más efectos adversos y los eventos adversos que tenía, estos eran más graves. Tal era el caso. Muy bien, entonces tenemos que México, pues se fue el país con mayor mortalidad. Hasta el 28 de octubre del 2020 se hizo un tamizaje a 13.525 embarazadas, donde fueron positivas 5.289 embarazadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente embarazada sí cursaba con sintomatologías y la mayor parte no era una paciente asintomática. Desafortunadamente en octubre se detectaron 83 muertes maternas y en enero y febrero estas cifras fueron duplicadas, siendo la primera causa de muerte en la embarazada. No sé si en México la trataron como una muerte materna directa, que estuve viendo algunas bibliografías que sí lo mencionaban con una muerte materna directa, como una enfermedad como si fuera propia del embarazo. Entonces fue la principal causa de muerte materna enero y febrero. Como ya conocemos, el mecanismo de transmisión va a ser persona a persona, va a ser por gotas respiratorias después de un contacto cercano a una persona infectada a menos de 2 metros. El virus también puede ser aislado en superficies, algunos procedimientos con aerosoles y menos frecuente en las heces de la paciente.
Esto es importante, ¿por qué? Porque en la paciente embarazada muchas veces creemos que es una paciente sana y como les comentaba, pues eso no le exime del riesgo de infección por SARS-CoV-2. El periodo de incubación es de 4 a 6 días y en estadísticas españolas ellos comentaban que la paciente va a cursar asintomática en un 75%, un estado clínico grave en un 15%, va a requerir terapia intensiva esta paciente en un 4% de todas las embarazadas, una ventilación mecánica de un 3% y ellos reportan una mortalidad de hasta 3%. En México reportamos una mortalidad de 1.17%. Entonces, pues aquí estamos viendo nuevamente que el embarazo no es un factor protector. Sin embargo, pues sí cursa con una sintomatología más leve que cualquier otra paciente que no está embarazada. De acuerdo a los factores de riesgo para mortalidad, hay que recordar que en una paciente no embarazada, el factor de riesgo más importante es la hipertensión, dislipidemia, todas esas enfermedades que tienen daño endotelial. Sin embargo, en la embarazada, el factor de riesgo más importante que se detectó fue una diabetes preexistente, con un aumento de un riesgo relativo en el 3.19. Otros factores, la edad materna, más de 35 años, obesidad 2.04% y asma 1.83%. Los demás sí tuvieron algo significativo, pero hablando solamente de embarazo, vemos que la diabética, la preexistente, obesidad y el asma tuvieron un aumento del riesgo relativo. Obviamente, si una paciente tuvo preeclampsia, que ahorita lo vamos a comentar más adelante, va a tener más efectos adversos más graves a esta patología y al riesgo de aumento del riesgo de mortalidad. Entonces, como que los que les comentaba, el problema de esta infección no solamente es la infección por COVID-19, sino todas las complicaciones maternas, fetales y perinatales que a lo mejor en algún momento nosotros llegamos a tener como ginecólogos, alguna paciente con preeclampsia que desaturaba, en la que decíamos, no, pues es edema agudo de pulmón o infección por SARS-CoV-2. Lamentablemente, los casos detectados en Hospital General Salvatierra que tenían preeclampsia y que tenían COVID, vimos que el efecto adverso fue más agresivo, con un aumento de un riesgo de mortalidad más agresivo que una paciente normal. Los pacientes con una preeclampsia leve podía desarrollarse una preeclampsia con criterios de severidad y posteriormente hacer falla cardíaca, falla renal. Entonces, esto es muy importante detectar desde primera instancia si la paciente tiene infección por COVID-19 y además hacer un triage obstétrico de todas las patologías perinatales que pudiéramos tener. Desafortunadamente nosotros no tuvimos la posibilidad de tratar pacientes con COVID-19 más con algún aumento de la mortalidad, un poco más graves, todas fueron referidas a unidades con cuidados de terapia intensiva, pero en las pacientes que tuvimos con complicaciones menos graves, sí logramos tener un efecto, no llegamos a tener ninguna complicación. Entonces, como justificación, la mujer embarazada va a pertenecer al grupo de riesgo, de mayor riesgo para desarrollar formas graves de COVID-19. Obviamente la paciente embarazada, y ves que tiene un grado de obesidad más elevado, riesgo para daño endotelial, riesgo para hacer una intolerancia a los carbohidratos. Entonces, por eso esta plática considero que es una de las más importantes. Obviamente ya tuvo una disminución en estos meses, pero enero y febrero, como les comentaba, fue la primera causa de muerte materna directa. Entonces, el triage de toda la paciente obstétrica, que llegue, lo primero actualmente es identificar, aparte de sus comorbilidades o de sus efectos adversos perinatales, que la paciente sea sospechosa COVID-19. Determinar el riesgo obstétrico, realizar una evaluación inicial, un diagnóstico oportuno y en caso de que nosotros consideramos que esta paciente puede tener infección por COVID-19, enviar a un centro de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si en un hospital comunitario o en algún CAICES detectamos esta paciente con desaturación, disnea o alguna sintomatología, inmediatamente tiene que ser referida a un centro de atención COVID. Y como tercer paso de nuestro triage obstétrico,
Clasificar, en caso de que detectemos que la paciente tenga COVID, clasificar a la paciente según el riesgo de gravedad. Manejamos dos definiciones operacionales de paciente sospechosa: paciente con sospecha por sintomatología y paciente con sospecha de contacto. Paciente con sospecha de cuadro clínico. Paciente con sospecha de cuadro clínico, aquella que los últimos 10 días y que presente un síntoma mayor y un síntoma menor. ¿Cuáles son los síntomas mayores que nos puede referir la paciente? Obviamente hay que hacer un interrogatorio indirecto o directo hacia si tenga tos, fiebre, disnea y cefalea como síntoma mayor, y menor, mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, anosmia, disgeusia, conjuntivitis y dolor torácico. Dentro de los síntomas más frecuentes que se vio que tiene la paciente embarazada con COVID fue fiebre en un 40% y tos como un 39%. La paciente con disnea y embarazo inmediatamente pasa dentro del cuadro clínico de gravedad y esa paciente obviamente tiene que ser internada. Si llega una paciente embarazada que refiere a disnea, aquí hay que, aunque tenga una buena saturación, que nosotros consideramos que tiene una buena saturación, tiene que ser valorada por médico especialista, por medicina interna. Aquí hay dos cosas que también hay muy importantes que tenemos que tener. Nosotros obviamente nosotros no somos especialistas en valorar el estado respiratorio, el estado cardíaco, por lo cual estas pacientes requieren un manejo multidisciplinario, que cuenten con terapia intensiva, que cuenten con medicina interna y obviamente nosotros evaluar el riesgo obstétrico. Muchas veces esta paciente con disnea llega. Obviamente nosotros tenemos que valorar si nuestra paciente tiene alguna comorbilidad, detectar si no tuvo diabetes gestacional, si no tuvo hipertensión en el embarazo y posteriormente hacer nosotros poder hacer una pequeña valoración. Sin embargo, todo el estado respiratorio, cardíaco o renal tiene que ser visto por un médico internista o un médico de terapia intensiva. Persona con sospecha de contacto. Personas que han tenido contacto a menos de 1.5 metros de distancia de una persona infectada durante 15 minutos o más, o que ha tenido contacto con alguien con enfermedad por COVID-19 ya confirmado. De acuerdo a las patologías que se han asociado a enfermedad por SARS-CoV-2, tenemos la amenaza de parto prematuro. Anteriormente se empezó a ver si tenían riesgo de preeclampsia, si tenían algún otro riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Sin embargo, esto no ha estado demostrado y solamente la única patología que nos puede agravar es la amenaza de parto prematuro. Esto se ha visto que en una paciente no embarazada y que no tenga COVID, se vio una disminución de esta patología. Entonces vimos que las UCIN estaban más libres de partos prematuros. Sin embargo, en una paciente infectada por COVID-19, obviamente pues esta paciente se vio que tuvo un mayor riesgo de una amenaza de parto prematuro. Esto se vio de que aún no se ha visto cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, pero se ha visto que sí tuvo un aumento de la infección. Entonces, ¿qué nos dice? Si una paciente tiene amenaza de parto prematuro, hay que sospechar infección por SARS-CoV-2. Obviamente se evaluaron muchas patologías propias del embarazo, preeclampsia, colestasis, y se vio que no hay ninguna propensión hacia esa enfermedad. Óbitos fetales también se hizo. Y en estudios españoles se reportó una prematuridad iatrogénica que pudiera ser relacionada a un 17%. El 25% de los bebés con infección por COVID-19 requirieron una terapia intensiva neonatal. El diagnóstico. 100% de las mujeres embarazadas con sospecha se les debe de realizar una prueba diagnóstica. Aunque nosotros creamos que es una paciente sana, con una saturación por arriba del 95%, esa paciente tiene que tener a fuerzas una prueba diagnóstica. El estudio diagnóstico de elección a la paciente embarazada es el PCR nasofaringeo mediante hisopado.
En México pues fue aprobado la prueba de antígenos. Sin embargo, si la paciente está con sintomatología y el antígeno está negativo, a fuerzas vamos a necesitar una prueba confirmatoria con PCR. Obviamente, si el antígeno está positivo, pues esa paciente cursa con infección por SARS-CoV-2. Hay que dar y evaluar el riesgo obstétrico normales que se le dice a todas las embarazadas: dolor de cabeza, zumbido de oídos, salida de líquido por abajo, hipomotilidad fetal. Y obviamente esta paciente hay que trasladarla a un área COVID o a un triage obstétrico COVID. La valoración inicial: obviamente esta paciente tiene que tener una historia clínica completa, una exploración física completa, signos vitales completos y su oximetría. Hay que solicitar los estudios auxiliares diagnósticos a todas las pacientes. ¿Qué estudios vamos a solicitar? BH completa, panel metabólico básico, pruebas de funcionamiento hepático, DHL, ferritina, tiempos de coagulación, dímero D y fibrinógeno. Estos laboratorios son los que se les debe de realizar a todas las embarazadas. En caso que la paciente tenga fiebre, realizarle un ego, un hemocultivo y una radiografía de tórax. Obviamente esto es en la valoración inicial. En caso que nosotros detectemos pacientes graves, a veces hay que solicitarle, y que estén en unidades de cuidados intensivos o hospitalizadas, hay que solicitarles troponina, proteína C reactiva, realizar el electrocardiograma, tomografía computarizada de tórax y estar evaluando a esta paciente con sus gasometrías arteriales. Dentro de los laboratorios que más se ven afectados en la paciente obstétrica con infección por COVID-19, tenemos que la paciente tiene una leucopenia, una disminución en los linfocitos en un 35%, un aumento de la proteína C reactiva en un 50%, una hipertransaminemia y una proteinuria. Aquí la proteinuria pues obviamente nos podría dificultar un poco con enfermedades hipertensivas. Sin embargo, aquí nos dice que las guías que hay que solicitarles algún perfil de lecitina, obviamente pues no se puede realizar en todos los hospitales. Sin embargo, con las valoraciones y la historia clínica y una exploración física completa, pues podemos hacer algunos diagnósticos diferenciales, aunque muchas veces es un poco difícil, por ejemplo, en ese parámetro, y más en la preeclampsia, en la que no sabemos si es, como yo les comentaba, desatura por un edema agudo de pulmón o tiene enfermedad por COVID-19. Como recomendación en la guía, una paciente que sea sospechosa por infección por COVID-19, utilizar en todo momento el equipo de protección personal. ¿Qué nos ha pasado? No, pues es una paciente en trabajo de parto, una saturación arriba del 95% y la vemos completamente sana. Obviamente dices, no, pues está aguantando un trabajo de parto, pues probablemente no tenga COVID-19. Sin embargo, pues ya tuvo contacto con alguna persona con COVID-19 y muchas veces al final, 2-3 días después, ya que la paciente fue egresada, en verdad pues sí vemos que en verdad tuvo una infección por COVID-19. Entonces, no hay que menospreciar a la paciente embarazada, ni hay que tratar de tener, en caso que nosotros sospechemos, siempre tener el equipo de protección personal adecuado. Evaluar nuevamente, y haciendo un énfasis, evaluar la condición obstétrica en conjunto con los criterios de gravedad de COVID-19. Aquí te digo, pues nuevamente tenemos un problema muy grande los ginecólogos, porque aparte de evaluar todas nuestras patologías, hay que evaluar la enfermedad pulmonar o algún estado grave de infección por COVID-19. Digamos, ya la paciente tuvo o tiene contacto o ya salió positiva a COVID-19, obviamente hay que valorar nuestros signos de alarma, que ya los conocemos, y evaluar los criterios de gravedad con la clasificación de CURB 19. Entonces, al menos uno de los siguientes, en caso de que la paciente tenga uno de los siguientes parámetros, como hipoxia abajo del 90%, confusión aguda, urea arriba de 19, 30 respiraciones por minuto,
y algún dato de alarma obstétrica, esta paciente inmediatamente requiere internamiento y no puede ser tratada como una paciente no grave. Una vez internada, vamos a utilizar el Quick SOFA para valorar si esta paciente va a requerir valoración por terapia intensiva, una presión sistólica abajo de 100, una frecuencia respiratoria abajo de 22 y un Glasgow abajo de 15. Entonces tenemos que hacer dos valoraciones, la clasificación de CURB o la valoración de CURB y la clasificación del Quick SOFA. ¿Cómo vamos a manejar a la paciente embarazada con SARS-CoV-2 no grave? Obviamente a lo largo de esta pandemia, pues ha habido diferentes estudios, diferentes medicamentos, diferentes medidas. Sin embargo, solamente pocas han estado con un nivel de evidencia alto, que en verdad tienen una buena ayuda a la paciente obstétrica. Entonces, aislamiento, tiene que tener nuestra paciente por 14 días, medidas generales, hidratación con líquidos claros, reposo los 14 días, higiene frecuente. A la paciente hay que vigilarla la saturación y el manejo farmacológico. Aquí es donde pues no sabemos, obviamente, si en un paciente que no curse con COVID-19 no sabemos qué medicamentos utilizarle, pues muchas veces en la paciente embarazada pues menos, ¿no? Entonces, el único medicamento que está aprobado por la FEMECOG, que en verdad tiene una ayuda en la paciente con COVID-19 no grave, pues es el paracetamol. La anticoagulación en algunos otros protocolos también está indicada. En protocolos españoles se usan la enoxaparina y a principios como del octubre, noviembre, a todas las pacientes se les anticoagulaba con ácido acetil salicílico. Obviamente no es una anticoagulación, pero se ve aquí una ayuda para esta patología, de acuerdo a su fisiopatología, y se le enseña a la paciente a la autoevaluación. Se le entrega una tablita donde la paciente va a estar checándose sus signos vitales 3 veces al día, checar que no tenga fiebre, su oximetría de pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si la paciente no cursó con dificultad respiratoria, mareos, confusión, cefalea, dolor, sangrado transvaginal y si percibe movimientos fetales. En el momento en el que alguno esté afectado, esta paciente tiene que acudir a urgencias obstétricas donde vean COVID. El seguimiento epidemiológico va a ser remoto, obviamente que fue lo que se hizo durante toda la pandemia, estar llamando a la paciente embarazada. Lo ideal sería que se llamara 3 veces al día y también nos comenta que tuviera un seguimiento obstétrico remoto. Nos recomienda pues teleasistencia y 2 consultas presenciales, obviamente estas consultas con el equipo de protección personal adecuado. En caso de que se requiere ultrasonidos y eso, igual, todo tiene que ser con el equipo de protección personal. Esto hace un énfasis la guía y pues también yo, porque muchas veces pensamos que es una paciente sana, vemos que no, pues está saturando bien, no tiene todos los pulmones se escuchan bien, no tiene nada. 2, 3 días sale el resultado, o sea, positivo. Entonces, todo la transmisión que se hizo por esa paciente que obviamente nosotros creímos que pues no tenía la infección, entonces más vale tener todo el equipo de protección siempre que se evalúe o que se revise a estas pacientes. ¿A qué paciente vamos a ingresar al hospital? Obviamente, como ya le hicimos la evaluación del CURB 65, perdón, aquí tuve un error, y si la paciente tiene fiebre, infección, obviamente se le tomó una radiografía con signos de neumonía, proteína C reactiva arriba de 7, linfocitos menos de 1000, una ferritina sérica arriba de 400, una LADH arriba de 300, escala de CURB 65 arriba o igual a 1, y que la paciente aparte de esto tenga algún criterio de ingreso por motivos obstétricos, ruptura de membranas, un estado fetal no tranquilizador, datos de preeclampsia, esa paciente se ingresa.
La paciente grave por infección por COVID-19 y embarazo, eso tiene que tener una atención intrahospitalaria, tiene que estar en un área obstétrica con COVID. Este también es otro problema que a lo mejor los hospitales generales tuvimos. Bueno, esta paciente va a la TOCO, va al área COVID. ¿A dónde vamos? Pues se supone que, y lo ideal, es que esta paciente esté como en un área que vea COVID y embarazo. ¿Por qué? Que tenga un equipo de procedimiento para partos y atención neonatal. Obviamente en un área de COVID común, una paciente no embarazada, pues ahí no vamos a tener estos equipos y pues vamos a tener el problema de que en caso que la paciente se le tiene que realizar una cesárea urgente, trasladar a esta paciente a una unidad donde pues tengan este equipo completo. Entonces la recomendación de una paciente obstétrica con COVID que esté en un área con equipo procedimiento para parto y atención neonatal. Nuevamente, tener y portar el equipo de protección completo. Hay que evaluar las características si solicitamos una PCR para influenza y evaluar esta paciente cada 4 horas por medio de la clasificación de Quick-SOFA, valorar la falla orgánica secuencial de nuestra paciente. Nuevamente, como todos los protocolos en obstetricia, todo tiene que ser basado en evidencias y tiene que ajustarse a sus protocolos intrahospitalarios. Si en el protocolo intrahospitalario administran esteroide, dexametasona, a esta paciente obstétrica también hay que iniciarle su esteroide. Si a las pacientes les ponen antibiótico, que pues no es lo más indicado de primera instancia, a la paciente obstétrica también hay que ponerle su antibiótico, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia materna? Signos vitales y saturación de oxígeno con un monitoreo continuo. Imagen de tórax, la paciente tiene que estar ingresada con una tomografía computarizada. Radiografía y si es posible un ultrasonido pulmonar. Hay que administrarle heparina de bajo peso molecular, dosis profiláctica, 2 a 4 semanas posparto. Y dexametasona, IB o IM, 6 miligramos, 10 días o hasta su egreso. Esto es valorable. En algunos hospitales me imagino que a lo mejor usan metilprednisolona, que también se puede utilizar. Y del esquema de maduración pulmonar, ahorita lo vamos a comentar. El único medicamento que está indicado o que se ha visto que tiene una mayor sobrevida y una disminución de la mortalidad en la paciente con COVID-19 y embarazo es el Remdesivir. 200 miligramos IV el primer día, seguido de 100 miligramos diarios. De ahí en más, solamente la heparina de bajo peso molecular y sus medidas generales con paracetamol es lo indicado de primera instancia en la paciente embarazada. A principios de octubre salió este protocolo en el cual nosotros nos basábamos mucho. Obviamente pues todavía no estaba el Remdesivir, entonces a todas las pacientes las tratábamos con una, de acuerdo al dímero D, le iniciamos enoxaparina y a todas las pacientes les dábamos aspirina. Obviamente en pacientes que manejábamos ambulatoriamente les dábamos sus medidas generales, no iniciábamos antibiótico de primera instancia y solamente si la paciente tenía fiebre lo manejamos con paracetamol. Sin embargo, a todas las pacientes obstétricas que tuvieron una terapia en vigilancia en casa, se les dio aspirina a Protec. La vigilancia materna en una paciente hospitalizada va a ser tratamiento según clínica. Esto es muy importante porque probablemente si la paciente empezó con datos de sepsis hay que ponerle su antibiótico, datos de desaturación, ahí aumentar de acuerdo a las medidas pulmonares. Obviamente esto tienen que estar apoyándose con un médico internista y un médico que tenga alguna experiencia en terapia intensiva. Nos comenta que hay que ver el signo de alarma obstétrica temprana modificada por MEUS o el MEUS. Esto se supone que todas las terapias intensivas obstétricas lo tienen que hacer y hay que evaluarlo en una paciente con COVID-19 internada. Entonces evaluamos la frecuencia respiratoria, saturaciones de oxígeno, suplementación de oxígeno, temperatura, TA sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca por minuto, nivel de conciencia, dolor, descargas líquidos o proteinuria. Eso tiene que ser evaluado en toda paciente obstétrica con COVID-19 que esté
hospitalizada. La vigilancia fetal, una frecuencia cardíaca fetal, esta no tiene que ser continua, sino estar evaluada cada 8 horas, ultrasonido obstétrico si es posible, y una parte importante es el esquema de maduración pulmonar. De acuerdo a la FEMECOC, menos de 34 semanas y un nacimiento inminente, utilizar dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis y posterior cada 24 semanas. Si nuestra paciente ya tuvo una terapia con dexametasona 2-3 días previos en la cual es 6 miligramos cada 24, aumentar la dosis a 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis y posterior continuar con su terapia normal. Otro esquema que también pudieran utilizar, obviamente pueden poner betametasona 12 miligramos y continuar con terapia con metilprednisolona, que actualmente pues se ha visto que tiene un poco mejor beneficio. Sin embargo, de acuerdo a la FEMECOC, se pueden ayudar con esta terapia de maduración pulmonar. En caso de infección grave por COVID-19, como les comentaba, una atención multidisciplinaria en hospital COVID, donde tengan unidad de cuidados intensivos y vigilancia cada 4 horas a esta paciente. ¿Cómo vamos a valorar el alta hospitalaria? Que la paciente no haya tenido ya picos febriles, una frecuencia respiratoria abajo de 22 respiraciones por minuto, cardíacas abajo de 100, una presión arterial sistólica arriba de 92, saturación de oxígeno arriba del 94% sin necesidad de oxígeno suplementario. No hay alteraciones del estado mental y de la ingresa oral. Los laboratorios tienen que estar completamente normales, como ya les comentaba, no tiene que los leucos normales, no tiene que haber linfopenia. La anemia, pues obviamente casi todas las pacientes que se les hizo atención obstétrica pueden cursar con un poco de anemia. La DHL tiene que estar normal o que ya vaya a estar subiendo dentro de vaya a estar disminuyendo, de sus parámetros para poder egresar a esta paciente. Otra parte importante que hay que mencionar es la transmisión vertical. Al principio se decía que sí había transmisión vertical, que todas las pacientes que si la madre cursaba con COVID-19, el feto también iba a cursar con COVID-19. Lamentablemente hay poca evidencia. Se reporta un riesgo de transmisión vertical en 0.09% y los casos de infección perinatal son poco claros. Se dice que hasta 70% es una infección que tuvo por contacto, entonces no hay una transmisión vertical que nos diga en verdad si hubo una infección. Lo que sí es un hecho es que en diferentes estudios donde se han evaluado placentas, se ha visto microtrombosis y algunas microinfartos. Obviamente, pues es un virus, no se puede aislar en una pieza de patología. Y esto se asocia a que probablemente pues, la infección por COVID-19 nos da esas alteraciones a nivel placentario. Sin embargo, les comento que hay poca evidencia y el riesgo es del 0.09%. Como resolución obstétrica, la infección por COVID-19 no es una indicación de cesárea. Hay que tratar de llevar la gestación a término y evaluar a toda la paciente con registros cardiotocográficos. Como comentaba, lo ideal pues es ver amenazas de parto prematuro, datos de restricción. Obviamente no se le puede hacer a todas las pacientes flujometrías. Sin embargo, el registro cardiotocográfico nos puede ayudar mucho en la paciente obstétrica. Las pacientes que hemos tenido de parto con COVID-19, afortunadamente todas han nacido por medio de un parto autóxico. No tuvimos complicaciones en la madre ni en el feto. Sin embargo, en experiencias de algunas otras unidades tocoquirúrgicas de la Ciudad de México, ellos comentaban que estas pacientes hacen bradicardias muy severas durante el trabajo de parto. Entonces, a toda la paciente obstétrica hay que estar, obviamente, sus registros cardiotocográficos por turno y un monitoreo continuo en la paciente obstétrica con embarazo como recomendaciones. Obviamente todavía no está escrito nada y no está lineamiento todavía. ¿En qué paciente vamos a evaluar la interrupción? Hay que preservar el bienestar materno-fetal, hay que ver las características de la paciente, las semanas de gestación y las capacidades de cada hospital.
para la reinterrupción. Algo muy importante y en la que no mencionaron o no se menciona en en todos los hospitales, o bueno, al menos en el Hospital General Salvatierra, es el cribado a la paciente de ingreso. Alguna paciente iterativa programada, lo ideal hubiera sido que le pidiéramos un antígeno para poder ingresarla, como se hacía en los hospitales particulares. Sin embargo, pues esperemos que posterior a esto, o en caso que veamos un aumento o disminución, que se estén valorando el ingreso de estas pacientes. ¿A qué pacientes se les va a indicar el parto? Pacientes estables y obviamente como recomendación utilizar la analgesia obstétrica en toda la paciente con COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha visto que la paciente al momento del pujo, obviamente que está con su mascarilla N95 y su careta, esto hace que la paciente pues sienta la sensación de falta de aire, bueno, y a lo mejor un poco de disnea. Entonces, para ayudar un poco, se recomienda la analgesia obstétrica en todas las pacientes con COVID-19 en trabajo de parto. A esta paciente en trabajo de parto, como ya les comentaba, la paciente tiene que estar con su mascarilla quirúrgica y careta. Nosotros, con nuestro equipo de protección personal, en caso que no haya compromiso fetal ni materno, vamos a continuar el trabajo de parto y mantener saturaciones por arriba del 95%. En caso que la paciente tenga una saturación por abajo del 95%, administrar oxígeno suplementario y estar valorando una cesárea. Obviamente, conforme vaya pasando el trabajo de parto, hay que estar valorando esta condición. ¿A qué pacientes vamos a hacer cesárea? En un deterioro en la condición materna, choque séptico, insuficiencia respiratoria, falla orgánica múltiple, asociación a cambios fisiológicos, algún estado fetal no tranquilizador o una indicación obstétrica fetal que el feto está en flexión pélvica, una cesárea iterativa. Dentro de nuestras acciones de parto humanizado, hay que respetarlas, hay que hacer el retardo en el pinzamiento del cordón umbilical, apego inmediato, obviamente la paciente tiene que tener su careta, su K95. La lactancia materna no está proscrita en paciente con COVID-19, se ha visto que no hay un paso en la lactancia al recién nacido. Esto se debe de hacer con el lavado frecuente de manos y la madre uso careta y cubrebocas KN95. Entonces, recomendando, nuevamente, la lactancia materna no está contraindicada en la infección por COVID-19. El seguimiento, una paciente con COVID-19 que ya dimos de alta y sigue embarazada, nuestro seguimiento va a ser específico hacia amenaza de parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso. No requiere hacer más tamizajes, alguno de preeclampsia, que vamos a solicitar alguna depuración de creatinina, eco cardíaco, nada. Solamente dirigido a restricción del crecimiento intrauterino, y medicina interna valorará algún otro estudio que ellos requieran, de acuerdo a la función pulmonar. De acuerdo a la prevención, pues como ya sabemos, no hay nada para prevenir la infección por COVID-19. Solamente el lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social son los únicos que nos ayudan en la embarazada. En algunos estudios pues se ha visto que la vitamina D nos ayuda para el riesgo proinflamatorio. En una paciente no embarazada pues ya sabemos que la vitamina C nos ayuda. Sin embargo, se ha visto algo de teratogénesis que todavía no está bien documentado, de que la vitamina C llegue a causar algo de teratogénesis en el embarazo. Por lo cual, pues los expertos recomiendan la vitamina D de 2.000 a 5.000 unidades internacionales. La vacunación, bueno, este es un tema que ahorita está de moda, que están vacunando a toda la población general. Y solamente les comento que las embarazadas han sido sistemáticamente excluidas de los ensayos clínicos para vacunas. Todavía no hay ningún ensayo clínico que nos diga si la vacuna es segura o no es segura. Y pues sabemos que es un grupo vulnerable que pues se le tiene que valorar y probablemente introducir dentro de estos grupos. Sin embargo, no hay ningún estudio que nos diga si es segura o no segura. Lo que nos da un poquito de bienestar es que ninguna vacuna se realizó con virus vivos atenuados, entonces pudiera ser un poco segura, sin embargo, no hay ningún estudio que nos diga si es segura. Muy bien, con esto doy terminado la plática de COVID y embarazo. Les dejo mi correo por si llegaran a tener alguna duda sobre el tema. Y pues nuevamente agradezco al Hospital General Acámbaro y a la jurisdicción por la
invitación a la participación en este curso CODES.